En 1993, una película de acción llegó a los cines con explosiones, puñetazos y un villano de cabello platinado. La crítica la trató como entretenimiento desechable. El público llenó las salas, se rió de los chistes y se fue a casa. Nadie se lo tomó muy en serio. 30 años después, esa misma película se ve con una extraña sensación en el pecho. No de nostalgia, de reconocimiento. Demolition Man no previó el futuro. Describió el presente con 3 décadas de anticipación. Y lo hizo envuelto en pirotecnia y frases ingeniosas para que nadie se diera cuenta. Piense por un momento. Algoritmos que penalizan el discurso considerado ofensivo. Lenguaje monitoreado en plataformas digitales. Comida regulada por políticas de salud pública. Vigilancia constante normalizada como seguridad. Sexo mediado por tecnología. Cancelación instantánea por cualquier desvío de conducta aceptable. Ahora abre la película en el minuto 0 y observa San Ángeles, la ciudad del futuro creada por un hombre que decía querer la paz. La semejanza no es poética, es literal. Si ya te has dado cuenta de que ese futuro es exactamente lo que vivimos hoy, inscríbete en el canal ahora. Porque cuanto más miras con atención, más difícil se vuelve fingir que esto sigue siendo solo ficción. La película comienza en 1996, en una Los Ángeles en colapso. Violencia endémica, desorden urbano. Un policía llamado John Spartan opera fuera de cualquier protocolo. Atrapa a criminales, pero rara vez sin derribar media ciudad en el proceso. En el otro extremo está Simon Phoenix, un criminal anárquico, inteligente y sin ningún freno moral. Ambos son opuestos absolutos en un mundo que ha perdido el control. Cuando Phoenix secuestra un autobús lleno de rehenes y los lleva al corazón de un territorio que controla, Spartan entra sin protocolo, sin autorización, sin vacilación. La operación termina con el edificio en llamas y los cuerpos de los rehenes entre los escombros. Phoenix afirma que Spartan sabía que estaban allí. Spartan insiste en que la búsqueda térmica no mostró a nadie más que a los criminales. Nadie le cree. El detalle más perturbador de esta apertura no es la explosión, es la injusticia. El héroe y el villano reciben la misma sentencia, 70 años congelados, porque el sistema no sabe distinguir entre los dos, o no quiere. En una única escena inicial, la película ya ha puesto sobre la mesa su tesis más profunda. Los sistemas que buscan el orden por encima de todo no distinguen al demoledor del criminal. Simplemente identifican lo que no encaja en la forma y congelan el caos y el orden. Ambos en hielo. El mundo sigue adelante. Antes de existir como película, Demolition Man existió como una tensión. Era a finales de los años 1980. Estados Unidos salía de la era Reagan-Bush y entraba en un periodo de transformación cultural acelerada. Los campus universitarios debatían sobre la corrección política con una intensidad que nadie había visto antes. Las corporaciones comenzaban a dictar los límites del comportamiento aceptable en el trabajo. El lenguaje estaba siendo codificado. El conflicto estaba siendo patologizado. El guionista Daniel Waters vio algo en ese momento que la mayoría prefería ignorar. La sociedad estaba empezando a tener miedo de sí misma. La premisa original de la película, un policía y un criminal congelados y despertados en el futuro, existía como esbozo desde finales de los años 80, creada por Peter M. Lenkov. Era un thriller de acción directo, sin ambición filosófica. Pero cuando Waters entró en el proyecto, vio algo diferente. No una historia sobre acción, una fábula sobre lo que sucede cuando una sociedad lleva la obsesión por la seguridad hasta su límite lógico. Él no estaba inventando un futuro absurdo. Estaba exagerando tendencias que ya estaban allí, visibles para quien quisiera ver. El control del lenguaje que ya ocurría en los entornos corporativos. La creciente intervención del Estado en elecciones personales. La idea de que ofender a alguien era equivalente a agredirlo. La confusión entre la cortesía y la virtud moral. El estudio se sintió incómodo. Warner Brothers quería una película de acción, no un manifiesto. Las partes más explícitamente políticas fueron suavizadas. Las referencias más directas a la censura institucional fueron eliminadas. El estudio estaba dispuesto a satirizar la sociedad, pero solo hasta el punto en que la sátira no alejase al público general. El detalle más revelador de todo esto, el propio proceso de creación de la película, sufrió presiones para suavizar lo que era más incómodo. La advertencia fue censurada antes de existir, exactamente como el contenido que describía. Aún así,
la esencia sobrevivió. Y el resultado fue algo raro. Una película de acción que utiliza explosiones como un velo para ocultar una crítica quirúrgica al tiempo en que vivía, y sin saberlo, al tiempo que aún estaba por venir. El año es 2032. Los Ángeles, San Diego y Santa Bárbara se han fusionado en una única metrópoli después de un cataclismo sísmico. El resultado se llama San Ángeles, y en la superficie es perfecta, sin crimen, sin violencia, sin pobreza visible, sin conflicto registrado en más de 16 años. La arquitectura es suave, con curvas redondeadas y colores pastel que evocan al mismo tiempo un spa y un manicomio de lujo. La policía usa uniformes que parecen más ceremoniales que funcionales. Los ciudadanos se mueven con el ritmo tranquilo de personas que nunca han tenido que huir de nada. Pero el costo de esa perfección no está en los carteles. Lenguaje controlado por máquinas de multas automáticas instaladas en las paredes. Una palabrota genera una notificación instantánea. El contacto físico considerado insalubre y socialmente prohibido. Sexo transformado en una experiencia de realidad virtual clínica, sin intimidad, sin toque, sin riesgo de transmisión de nada, incluyendo emoción, sal, grasa, cafeína y alcohol prohibidos por decreto de salud pública. Estaciones de radio que solo transmiten jingles comerciales desinfectados del siglo XX. Porque la música espontánea fue considerada demasiado impredecible. ¿Y el restaurante? Taco Bell. Solo Taco Bell. En toda la ciudad. El único establecimiento que sobrevivió a las guerras de las franquicias. Una guerra corporativa que eliminó la diversidad alimentaria y dejó un monopolio de comida rápida como el ganador absoluto del mercado gastronómico global. El detalle parece una broma. No lo es. En las narrativas distópicas, el control monolítico de la alimentación siempre ha sido símbolo de control total de la experiencia humana. Cuando decides lo que la gente come, estás decidiendo lo que sienten. Cuando estandarizas los sabores, estás estandarizando los deseos. San Ángeles no prohibió la libertad directamente. Simplemente fue eliminando, una por una, todas las cosas que hacen que la libertad sea reconocible. La población no fue sometida, fue infantilizada. Los ciudadanos de San Ángeles son dóciles no porque hayan sido quebrados, sino porque han sido condicionados a nunca necesitar fuerza alguna. Son educados, limpios, serenos y completamente incapaces de lidiar con cualquier cosa que no siga el guión. La policía no lleva armas. Los oficiales no tienen entrenamiento de combate. En 16 años, el mayor desafío de la fuerza policial ha sido probablemente gestionar una fila de peatones. Esta es la definición de la película en una frase. Una utopía tan comprometida con la ausencia de fricción, que se pulió hasta convertirse en una lobotomía colectiva. Y en el centro de todo, sonriendo suavemente, está el arquitecto de esa perfección. Si estás comenzando a darte cuenta de cómo los sistemas pueden moldear el comportamiento sin que te des cuenta, impulsa este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. Cuando Simon Phoenix despierta de la criocárcel para una audiencia de libertad condicional de rutina, algo inmediatamente revela que algo está mal. Él conoce la contraseña que desbloquea sus cadenas. No debería. Posee habilidades que no tenía cuando fue congelado. Artes marciales avanzadas, estrategia militar, técnicas de hacking, fluidez en protocolos de seguridad del futuro. No debería tener nada de eso. Fue a la cárcel como un criminal brutal e inteligente. Despertó como un arma. En minutos, Phoenix mató a los guardias, le arrancó el ojo al director para usarlo en los escáneres de retina, y salió caminando por las calles de San Ángeles como un lobo suelto en un zoológico de peluche. La reacción de la ciudad es reveladora. Los policías se reúnen alrededor de terminales de computadora para consultar tácticas de resolución pacífica de conflictos. La teniente Lenina Huxley, nombrada no por accidente con el apellido del autor de Un Mundo Feliz, es una entusiasta de la violencia del siglo XX en teoría, pero nunca ha visto nada así en la práctica. Su compañero, el impecable oficial García, entra en colapso existencial cuando alguien usa una grosería en su presencia. San Ángeles no tiene respuesta para Phoenix, no porque sea demasiado poderoso, sino porque la ciudad nunca necesitó respuesta para nada. La solución que encuentran es sintomática: descongelar el pasado para resolver un problema que el presente no puede enfrentar. John Spartan es reactivado. 70 años de sentencia interrumpida. Un hombre del siglo XX arrojado a un mundo que fue diseñado para nunca necesitar a alguien como él.
El choque de Spartan con este nuevo mundo no es solo cómico, es filosófico. Es multado por una grosería. Se le informa que la carne roja es ilegal. Descubre que tiene un microchip implantado en la mano para un rastreo permanente. Aprende que su esposa murió en el terremoto de 2010 y que el paradero de su hija es desconocido, y que nadie en la ciudad consideró esto lo suficientemente urgente como para investigar. Cuando intenta quejarse, es tratado como una anomalía de comportamiento que debe ser corregida, no como un ser humano con razones para estar enojado. Spartan y Phoenix son opuestos en todo, excepto en un detalle fundamental. Ambos fueron utilizados por el sistema. Ambos fueron congelados cuando se volvieron inconvenientes. Ambos fueron despertados cuando el sistema los necesitó. La diferencia es que Spartan tiene conciencia moral y Phoenix fue despojado deliberadamente de la suya. Wesley Snipes ofrece una actuación que no tiene equivalente directo en la historia del cine de acción de los años 90. Phoenix no es un villano genérico motivado por la avaricia o la venganza. Él es pura entropía con conciencia. Cada escena que domina tiene una calidad casi festiva. Ríe, improvisa, se adapta, se mueve con una energía que roza lo sobrenatural. Y lo que hace que esto sea aterrador no es la violencia en sí, sino la libertad que esa violencia representa. Phoenix no obedece ninguna regla porque ha interiorizado, de manera distorsionada, una verdad que el sistema intenta suprimir. La vida sin restricciones es al mismo tiempo la más vibrante y la más destructiva de todas las formas de existencia. Stallone, por su parte, utiliza su propia reputación como material. Spartan es un pastiche de todos los papeles que ha construido. Rambo, Rocky, el hombre que resuelve problemas con el cuerpo antes de intentar con palabras. Pero la película tiene la inteligencia de colocar este arquetipo en una situación donde sus virtudes se han vuelto embarazosas. En el pasado, Spartan era el héroe. En el futuro, es la aberración. Y esta inversión revela algo valioso. Las cualidades que una sociedad celebra o margina dicen mucho más sobre lo que esa sociedad teme que sobre lo que valora. El enfrentamiento entre ellos no es héroe contra villano. Es el orden brutalmente honesto contra el caos brutalmente libre. Y ambos son observados, manipulados y dirigidos por una tercera fuerza que sonríe mientras observa. Hay una escena en la película que pasa casi desapercibida la primera vez que se ve. John Spartan, recién descongelado, descubre que ha desarrollado una habilidad completamente inexplicable durante sus años de criogenia. Sabe tejer, con precisión, con entusiasmo, con una memoria muscular que nunca existió antes de ser congelado. La película utiliza esto como alivio cómico, pero lo que se está mostrando es algo mucho más perturbador. La criocadena no era una prisión, era una fábrica de reprogramación. Mientras los prisioneros dormían congelados, sus cerebros eran expuestos a una sugestión subliminal continua. Comportamientos instalados sin consentimiento, sin conciencia, sin posibilidad de resistencia. El sistema llamaba a esto rehabilitación. Era condicionamiento. En el caso de Spartan, el programa fue el más benigno disponible. Habilidades domésticas, pacificación conductual, reducción de agresividad. Un intento de transformar a un demoledor en alguien útil para una sociedad que ya no necesitaba más de demolidores. En el caso de Phoenix, el programa fue algo completamente diferente. Cuando Spartan y Huxley investigan el archivo de criorehabilitación de Phoenix, lo que encuentran no es un registro de reforma, es una lista de mejoras. Artes marciales avanzadas, estrategia militar, hackeo, técnicas de interrogatorio, conocimiento de los protocolos internos del sistema de seguridad de San Ángeles, instintos sociopáticos amplificados en lugar de reducidos. Alguien había transformado a un criminal violento en un terrorista quirúrgico, y esa persona tenía acceso irrestricto al sistema de programación de la criocadena. ¿La empresa responsable de la programación? Cocteau Industries. Para entender el peso de lo que la película está haciendo aquí, es necesario dar un paso al lado. En 1932, Aldous Huxley publicó Un mundo feliz, un libro que imaginó una sociedad donde el control no se ejercía por la fuerza, sino por la ingeniería del deseo. En ese mundo, las personas eran condicionadas desde el nacimiento para amar exactamente lo que la sociedad necesitaba que amaran. Los trabajadores eran expuestos a descargas eléctricas mientras miraban libros y flores en la infancia, hasta aprender a abominar espontáneamente la literatura y la naturaleza. Felicidad artificial distribuida como vitamina.
la ausencia de sufrimiento como forma de ausencia de conciencia. Demolition Man es hijo directo de este libro, y no es coincidencia que la protagonista se llame Lenina Huxley. Ambas las obras describen el mismo mecanismo con herramientas diferentes. En un mundo feliz, el condicionamiento es clásico: estímulo, respuesta, repetición, hasta que el comportamiento se convierta en reflejo. En Demolition Man, el método es más sofisticado, y por eso más aterrador. La sugestión subliminal no necesita repetición consciente. Ocurre mientras duermes, mientras no sabes que estás siendo moldeado, mientras crees que simplemente estás siendo rehabilitado. El horror no está en la violencia del método, está en su invisibilidad. Y la película va más allá. No es solo la criocadena la que funciona así, es toda San Ángeles. Los ciudadanos no fueron forzados a aceptar el sistema, fueron condicionados a amarlo. La música que suena en las calles no es música, son jingles comerciales repetidos hasta volverse familiares, luego familiares hasta volverse reconfortantes, y luego reconfortantes hasta convertirse en el único sonido que tiene sentido. El lenguaje no fue prohibido. Fue gradualmente reemplazado por eufemismos hasta que nadie supiera cómo nombrar con precisión lo que sentía. Una sociedad que no sabe nombrar lo que siente no puede articular lo que desea. Una sociedad que no puede articular lo que desea no puede resistir a quien decide eso por ella. Y aquí la película toca algo que va más allá de la ciencia ficción y entra en el territorio de la psicología aplicada. La sugerencia subliminal no es una invención cinematográfica. Existe una vasta literatura sobre cómo los estímulos por debajo del umbral de la conciencia influyen en preferencias, decisiones y comportamientos. No en la escala dramática que Hollywood adora mostrar. Ningún destello de imagen en una pantalla de cine te hará comprar palomitas, sino en la escala sutil y acumulativa que moldea gustos, reacciones emocionales y asociaciones cognitivas a lo largo del tiempo. Lo que la película exagera para el efecto narrativo. La ciencia lo confirma en dosis reducidas. Somos moldeados por aquello que no percibimos que nos está moldeando. El condicionamiento clásico de Pavlov, estímulo, respuesta, repetición, está presente en San Ángeles de una manera tan orgánica que los propios ciudadanos no reconocen como condicionamiento. Han sido entrenados para sentir ansiedad al escuchar una grosería, repulsión al ver comida grasosa, incomodidad al presenciar contacto físico. No porque estas cosas sean objetivamente perjudiciales, sino porque la repetición de las respuestas negativas hacia ellas, a lo largo de los años, ha convertido estas respuestas en automáticas. El oficial García no colapsa cuando escucha una grosería porque es débil. Colapsa porque fue criado para colapsar. La diferencia es fundamental, y es exactamente esa diferencia la que Spartan se toma su tiempo para comprender. Este es el mecanismo central que tanto la película como el libro describen. Y es también el mecanismo que convierte al Dr. Cocteau en el personaje más aterrador de la historia. Raymond Cocteau no parece un dictador. Él usa ropa clara. Habla en un tono de meditación. Proyecta una serenidad absoluta. Es articulado, elegante, aparentemente razonable. No hay guardias armados a su alrededor. No hay puños sobre la mesa. Cuando dice que quiere el bien de la población, no parece una mentira. Parece una convicción genuina. Sir Nigel Hawthorne, que se hizo conocido por su papel del burócrata manejable en Yes, Minister y por las grandes producciones del Royal Shakespeare, ofrece una actuación que no deja dudas. La tiranía más eficaz no necesita uniforme. Necesita una retórica impecable y una sonrisa que nunca falla. Cocteau nunca amenaza, enmarca. Todo disidente es una amenaza a la armonía. Todo rebelde es un terrorista que desestabiliza nuestra seguridad. El lenguaje del poder no necesita ser violento cuando logra transformar la disidencia en enfermedad. Y quizás lo sea. Ese es el punto. Cocteau no es un villano que busca el poder por el poder. Él es algo más peligroso. Un idealista que cree genuinamente que sabe lo que es mejor para todos, y que esta creencia le autoriza a tomar decisiones que los demás no tienen el derecho de cuestionar. Él construyó San Ángeles no como una prisión, sino como un jardín, un ambiente controlado donde las plantas crecen hacia la luz que él determinó, donde el suelo fue tratado para producir solo lo que él planeó, donde cualquier maleza, cualquier desvío, cualquier voz discordante, cualquier deseo no autorizado, es eliminada antes de que pueda propagarse. Los scraps son la mala hierba.
Edgar Friendly lidera un grupo de personas que vive en las alcantarillas debajo de San Ángeles. Comen comida prohibida, dicen groserías, discrepan abiertamente, viven en condiciones precarias sin ninguna comodidad moderna, y son, sin lugar a dudas, los únicos personajes genuinamente vivos de la película. Cuando Spartan desciende al inframundo para encontrarlos, espera una organización paramilitar preparada para la guerra. Lo que encuentra son personas comiendo, conversando, discutiendo, riendo, haciendo todo lo que ha sido removido del mundo de arriba. No son amenazantes, son humanos. Para Cocteau, esta humanidad sin filtro es inaceptable, no por malicia directa, sino porque prueba que su sistema es una ilusión. Mientras los Scraps existan allá abajo, San Ángeles no es perfecta. Es solo un conjunto de reglas que una parte de la población se ha negado a seguir. Es aquí donde entra el acto más revelador de Cocteau. No envía soldados, no declara la guerra, no arresta a nadie. Él programa a Simon Phoenix para eliminar a Edgar Friendly. El arma más violenta que San Ángeles jamás produjo fue creada por la misma mano que prohibió la sal. El sistema de paz absoluta fue armado en secreto para ejecutar un asesinato político. La utopía crea al monstruo que dice combatir, y luego utiliza a ese monstruo como herramienta desechable. Hay un detalle adicional que cierra el círculo. Phoenix fue programado con un bloqueo mental que le impide matar a Cocteau. Es un arma con traba de seguridad. Puede destruir cualquier cosa, excepto a su creador. La tiranía de Cocteau no grita, no tortura, no desfila con uniforme. Ella sonríe. Y eso la hace imposible de ver hasta que es demasiado tarde. Phoenix tiene una lógica propia, y esa lógica eventualmente encuentra la brecha en el sistema. Si no puede matar a Cocteau directamente, puede liberar a otros prisioneros de la criocárcel, criminales sin bloqueos, sin órdenes, sin lealtad a nadie, y dejar que uno de ellos complete el trabajo. Eso es lo que hace. Cocteau muere con una expresión de genuina sorpresa. La creación destruyó al creador. Con la muerte de Cocteau, el sistema pierde su ancla. Phoenix comienza a liberar una ola de prisioneros de la criocárcel, los peores criminales que Los Ángeles produjo en los años de caos del siglo pasado, todos despertando al mismo tiempo en un mundo que nunca los enfrentó. Spartan entra en la criocadena en llamas para el enfrentamiento final. La batalla entre él y Phoenix es física y metafórica al mismo tiempo. Dos hombres forjados en el mismo horno, el caos de los años 90, que llegaron a destinos opuestos. Spartan siempre luchó con una brújula moral, incluso cuando esa brújula era imprecisa y sus métodos eran destructivos. Phoenix siguió solo el placer del movimiento sin restricciones. Hay una brutal ironía en el enfrentamiento final. Spartan gana no por la fuerza bruta. Phoenix lo supera en eso, sino por la inteligencia. Utiliza la propia tecnología de criogenia contra el enemigo, congelándolo y transformando al hombre que fue programado para ser el arma perfecta en un bloque de hielo estático. El ser que fue construido para moverse sin parar, queda inmovilizado para siempre. La explosión que sigue no es solo destrucción, es liberación. El sistema de rehabilitación forzada, el laboratorio de condicionamiento subconsciente, la prisión que se llamaba cura. Todo vuela por los aires. Al final, Spartan finalmente gana el enfrentamiento usando la arrogancia de Phoenix en su contra. Lo congela con la misma tecnología que los aprisionó, y la estatua de hielo que queda explota en pedazos. El caos puro, transformado en un monumento a la propia destrucción. La criocadena explota a continuación, y con ella, el símbolo máximo del sistema de Cocteau. La rehabilitación forzada, el condicionamiento subliminal, la prisión que se llamaba cura. Lo que queda es un vacío. Los ciudadanos de San Ángeles están en la calle, sin el sistema que los guiaba. Los Scraps han salido del inframundo. Los dos mundos, el pulido y el caótico, el controlado y el libre, se enfrentan por primera vez, sin mediador, sin arquitecto, sin una voz automatizada que diga lo que está permitido sentir. Spartan, el hombre que llegó al futuro como un anacronismo, que fue tratado como una anomalía, que la ciudad necesitó descongelar porque ya no sabía cómo hacer lo que él hacía, es el único que tiene algo que decir. Salgan de aquí, ensúciense un poco, y en algún lugar en medio, descubrirán el camino. No es un discurso político, no es un programa, es una invitación.
Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, mirar el presente a través de historias que parecían exageradas, inscríbete en el canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos continuaremos explorando patrones que, muchas veces, solo percibimos cuando ya estamos viviendo dentro de ellos. La película termina con un beso y una caminata hacia el horizonte desconocido. Spartan y Lenina Huxley, el viejo mundo y el nuevo, el instinto y la razón, la libertad bruta y el orden aséptico, se encuentran en el medio. No como solución definitiva, como posibilidad. La película no termina con un regreso al status quo. No hay restauración del antiguo orden ni construcción de una nueva utopía. Solo hay la sugerencia de que las mejores sociedades no son diseñadas, sino negociadas. Que el equilibrio entre libertad y control no es un punto fijo que se encuentra una vez y se mantiene para siempre. Es una tensión permanente que necesita ser gestionada por personas dispuestas a tolerar la incomodidad de ambos lados. Es una conclusión modesta para una película de acción, y es precisamente por eso que funciona. Ahora, en 2026, la lista de paralelismos entre San Ángeles y el mundo real dejó de ser una curiosidad para cinéfilos y se convirtió en lectura obligatoria. Algoritmos de plataformas digitales que penalizan automáticamente contenido considerado problemático. Sin juicio humano, sin contexto, sin apelación. El equivalente digital de las máquinas de multas en las paredes de San Ángeles. Desmonetización como forma de ostracismo económico. No es ilegal decir ciertas cosas, pero decir ciertas cosas te excluye del sistema financiero de la plataforma. Técnicamente, la libertad existe. En la práctica, el costo de usarla está diseñado para ser insoportable. Deplatforming como criocadena. No es una ejecución, es un congelamiento. No eres destruido, eres removido de la circulación, suspendido, vuelto invisible mientras el mundo sigue adelante sin ti. La gentilización progresiva del lenguaje público. Eufemismos que reemplazan palabras con carga emocional hasta que nadie más sepa nombrar lo que siente con precisión. Exactamente lo que la película mostró con sus máquinas de multas automatizadas y sus ciudadanos incapaces de articular desacuerdo. La vigilancia constante normalizada como protección. Cámaras por todas partes. Localización permanente a través de dispositivos. Microchip en la mano, que en la película era ciencia ficción y que hoy resurge en debates concretos sobre implantes de identificación corporativa en empleados. ¿Y la concentración corporativa? Taco Bell como la única opción de restaurante después de las guerras de las franquicias, que resuena en un mundo donde pocas plataformas controlan prácticamente toda la distribución de información, entretenimiento y comunicación humana. El nombre Lenina Huxley no fue elegido por accidente. En el libro de Aldous Huxley, Lenina es una de las ciudadanas mejor adaptadas del mundo feliz, productiva, incapaz de cuestionar el sistema que la formó. En la película, Huxley es exactamente lo opuesto. Ella cuestiona, admira el pasado prohibido, siente la ausencia de algo que no sabe nombrar. Pero esa admiración es en sí un producto del sistema. Ella ama el siglo XX como una curiosidad arqueológica, no como una realidad vivida. Romantiza el caos sin haber sufrido sus consecuencias. Es una forma de consumo seguro de la libertad. Aprecias la idea de ella sin tener que cargar con su peso. La película reconoce esta trampa. Huxley no es la salvadora. Es el espejo de una generación que siente nostalgia de una autenticidad que nunca experimentó, que cultiva la estética de la rebeldía sin la sustancia del riesgo. Pero el paralelo más profundo no está en ninguna de estas estructuras externas. Está en la respuesta de la población. Los ciudadanos de San Ángeles no fueron obligados a aceptar el sistema. Lo abrazaron, porque el sistema entregó lo que prometió. Ausencia de conflicto, ausencia de riesgo, ausencia de incomodidad. Y la pregunta que plantea la película, y que se vuelve cada vez más urgente, es ¿cuánto de sí misma está dispuesta a entregar una sociedad a cambio de la sensación de estar segura? La respuesta de San Ángeles fue todo, y el precio fue la humanidad. Demolition Man no es una película sobre el futuro. Nunca lo fue. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad confunde la ausencia de fricción con la presencia de libertad, cuando trata la incomodidad como una patología que debe ser eliminada en lugar de una señal vital que debe ser interpretada.
cuando entrega el control del lenguaje, del pensamiento y del deseo a un sistema que garantiza nunca hacer esto con mala intención. La intención nunca fue el problema. Cocteau probablemente creía genuinamente que estaba construyendo algo mejor. La película recuerda que el camino a San Ángeles no está pavimentado con crueldad. Está pavimentada con buenas intenciones, que nunca encontraron un límite. ¿Y qué sucede cuando eliminas todo lo que es incómodo, todo lo que es impredecible, todo lo que es impuro, cuando esterilizas la existencia hasta que no queda nada que duela? ¿Lo que queda aún puede ser llamado vida? Demolition Man pasó 30 años siendo tratado como una broma. Quizás esa haya sido la única manera de decir la verdad, sin que nadie la censurara antes de que llegara.